Buenas noches, hermanos. Otra vez juntos, gracias a Dios que podemos hacerlo por la misericordia del Señor. Y esto nos ayuda, nuestra fe. Nuestra fe se fortalece al escuchar la palabra de Dios. Y también se fortalece y crece, porque eso es lo que tenemos que hacer. Acuérdense que la fe no es un don que alguien me lo pueda transmitir o yo lo pueda aprender. No, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que leer y oír la palabra de Dios. Y estos días, como dice un coro, en tiempos malos como estos, se necesita la palabra. Se necesita la palabra. Y hoy quiero continuar con la serie La fe que vence el mundo, y hoy se llama Enoc caminó con Dios. Y vamos a ir a nuestro texto base que estamos mirando todos estos días, Hebreos 11, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, como dijimos que nuestro tema se llama Enoc caminó con Dios. ¿Qué es la fe bíblica? La fe bíblica no es creer en Dios, no es creer en Dios, sino creer a Dios. Porque todo el mundo cree en Dios. ¿En qué Dios? No sé. Cualquier Dios, hay montones, miles. Pero el que le cree a Dios es diferente, porque le estamos creyendo a sus promesas, a su palabra, lo que Él tiene para nosotros. Bueno, si nosotros vamos a mirar ahora 7 versículos que no hay muchos sobre la vida de Enoc, y vamos a mirar que en estos versículos que vamos a leer, vamos a mirar cómo el orden de Dios, que lo vimos en la primera serie, solamente yo hice una reseña de Abel, nos enseñó cómo adorar a Dios. ¿Cómo? Él trajo un corderito, algo que lo identificaba con él, y él mató el corderito como si fuera él. Pero después nosotros entendimos que el cordero que murió por nosotros es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros sabemos, y hoy, como dice la palabra, que dice nosotros tenemos que adorar a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo nos lleva al Padre. Así que tenemos que aprender. Pero vamos a leer de Enoc. Dice Génesis capítulo 5, vamos a leer el verso 21, dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ese que nosotros decimos más viejo que Matusalén, pues ese es el hijo de él. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijas e hijos. Ya tenía 365 años. Y fueron los días de Enoc justamente 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Caminó, dice el texto, con Dios Enoc. ¿Quién fue Enoc? Siguiendo la línea genealógica, el bisabuelo, no el abuelo, sino el bisabuelo de Noé. La persona que quiere caminar con Dios, o sea, ¿qué es caminar con Dios? La persona que quiere caminar con Dios, lo primero que tenemos que hacer nosotros es eliminar todo aquello que no agrada a Dios, porque si no, ¿cómo voy a caminar con Dios? Dice, tiene que quitar todo el pecado
o todo aquello que desagrada. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho o lo que Dios nos da a nosotros es una vida, una vivencia. Por eso dice, caminó con Dios. Es como caminando con otra persona. O sea que siempre tenemos que saber, amigos, hermanos, que no es una religión. Porque una religión es algo que el hombre ha hecho para adorar a Dios. ¿Y por qué no es una religión? Porque dice en San Juan 4:24 que Dios es espíritu y todos los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios, por ejemplo, para caminar con Dios, Dios no acepta a nadie por herencia. ¿Qué significa eso? Significa, si mi papá es cristiano, yo, hijo, no soy cristiano. Eso sería herencia. Yo heredo de mi papá, lo que él fue cristiano me llega a mí como herencia. No. En otras partes dice Dios no tiene nietos, tiene hijos solamente. O sea que mi papá, yo, mi hijo, tienen que convertirse a Dios para que puedan caminar con Dios. Porque si no, no es hereditario. No es religioso, no es hereditario. Y el que se acerca a Dios es solamente por la fe, porque no hay otra forma. Como dice Hebreos 11:6, vamos a mirar, hemos visto el 5, pero ahora vamos a mirar el 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, el que quiere agradar a Dios, el que quiera caminar con Dios, tiene que creerle a Dios, no creer en Dios, sino a Dios. Tiene que creerle a Dios. Y entonces nosotros nos encontramos, como dice, tampoco el caminar con Dios o el estar junto con Dios o ser salvo es por obras. No es por herencia, no es por obras. Mire lo que dice Isaías, capítulo 64, dice así el Señor, el capítulo 64 de Isaías, vamos a mirar el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea que nuestra justicia, todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda tener, todo lo que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios, no me sirve porque es como trapo de inmundicia, porque no es por obra. Porque cualquiera que se acerca a Dios no es por herencia, porque me toca a mí, porque mi papá fue, no es por obras, porque yo hago cosas. ¿Dónde comienza la fe? ¿Dónde comienza la fe? Dice, otra vez volvemos a 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, ahí comienza la fe, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay. ¿Qué es crea que le hay? Cuando nos acercamos a Dios, nosotros sabemos ciertísimamente, sabemos seguramente que nos acercamos a través de Jesucristo, como dice San Juan 17:3, el gran capítulo de la oración de San Juan 17, dice, y que te conozcan a ti porque tú eres la vida eterna. Ahora la Biblia nos muestra, el mundo está lleno de dioses, Dios de acá, Dios de allá, todo que lo ha inventado el hombre, las religiones. Y el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, no hay otro Dios. El Dios de la Biblia es uno solo, por eso no somos politeístas, sino teístas. El Dios verdadero, ¿por qué es un Dios verdadero? Porque es un Dios moral, un Dios que tiene moral. Y dice, el que se acerca a Dios
con fe por supuesto, crea que le hay. Como que tiene que creer que Él existe, que le hay es que existe, y que es galardonador. ¿Qué es galardón? Es premiador de los que creen. Y si no crees que Dios recompensa y castiga, dice la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros vamos a dar cuenta un día. Y va a haber recompensas y castigos. O sea que existen esas cosas. Ahora, el cristiano tiene el compañerismo con Dios. Qué hermosa esa palabra, ¿no? Compañerismo. Enoc dice, sobre todo, que caminó con Dios. Ahora vamos a mirar en Primera de Crónicas 28, vamos a mirar el versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. O sea, ¿qué dice Dios acá? Dice que si él le busca, lo va a hallar. Y Dios, siempre que se acerca a él, Dios lo recibe. Dice el Salmo 58, también hablando de caminar con Dios, dice así en el versículo 11 del Salmo 58, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente Dios juzga en la tierra. O sea, Dios premia y galardona a aquellos que le buscan. Eso dice la palabra de Dios. Y también dice en el Nuevo Testamento, Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y lo demás será añadido. ¿Qué quiere decir? Que la prioridad en la vida es buscar a Dios y lo demás, todo el resto, todo lo que necesitas en tu vida, Dios te lo va a añadir. Ahora, lo primero es dar gracias a Dios, que no hay nadie que busque a Dios quedará sin recompensa. Ve, ahí está la recompensa. Nadie que busque a Dios quedará sin galardón. O sea que el único beneficiado de buscar a Dios soy yo mismo. Yo lo busco, Dios me añade, pero no solo eso, sino me da la recompensa. Dios dice que no quedará desamparado. Todos vivimos en el temor de Dios. Es a saber, si todos viviéramos, así mejor, si todos viviéramos en el temor de Dios, tendríamos que saber que nos observa las 24 horas. Ya explicamos esto en los estudios anteriores, qué es el temor de Dios, el temor a Dios. Vivir delante de Dios, eso es lo que hizo Enoc, caminó con Dios. Las 24 horas caminó con Dios, que quiere decir que él se sentía que Dios estaba con él todo el tiempo. Ahora caminar ¿en qué? ¿Cómo caminó con Dios? Enoc, en la conducta diaria. Dice en Gálatas capítulo 5, no lo vamos a leer, dice que el cristiano que camina con Dios, el camino es espiritual. Dos cosas para caminar con Dios. Dice Amós 3:3, ese texto que lo conocemos siempre, andarán dos juntos. Si no estuvieren de acuerdo, no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Para estar juntos hay que estar de acuerdo. Ahora, esto sucede en el matrimonio. ¿Por qué el matrimonio dura? Porque están juntos, porque están de acuerdo. Y cuando hay 1000 desacuerdos, siempre se rompe.
porque llega un momento que es insoportable, no pueden soportarse, no pueden estar juntos. Esto pasa con los socios. Cuando vamos a tener un socio en algún trabajo, para que funcione esa sociedad o ese trabajo o ese emprendimiento, tienen que caminar juntos, pensar igual, porque si no, no pueden dar, no sirve. Entonces, cuando yo camino con Dios, pienso como Dios. Qué fácil, pero qué difícil en la práctica. Yo pienso como Dios. A ver, ¿cómo pienso yo? De repente, cambio mi mente y cómo piensa Dios. Ahora, vamos a mirar Efesios, capítulo 4. Vamos a mirar el verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que ya no andéis. ¿Qué quiere decir? Que ya no andéis como los otros gentiles. Quiere decir, su conducta es la vanidad de su mente, centrados en sí mismos. No anden hacia ustedes, dice la palabra de Dios. Y dice el verso 18, teniendo, ¿cómo andan los demás que andan en la vanidad de su mente? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir entendimiento entenebrecido? Quiere decir ignorantes, ignorantes de Dios, ajenos de la vida de Dios. Y también sabe lo que quiere decir ignorantes y entenebrecidos, sin vergüenza. Qué bárbaro, ¿no? Sin vergüenza de Dios. Ahora, ¿por qué? Dice, ese es, y sigue el verso 19, que estamos mirando, dice así, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ahí está, sin vergüenza, son sin vergüenza, cara dura, como decimos nosotros, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces, ahora, nosotros, al caminar con Dios, notamos la diferencia. Notamos la diferencia. ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es tener la misma naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es santo, no hay otra palabra. Dios es santo. La esfera en que Dios vive, en el lugar donde Dios vive, la esfera, en el lugar donde Dios vive, como Él es santo, vive con los humildes y con los quebrantados de corazón. Con los humildes y con los quebrantados de corazón. Esa es la esfera que Dios se mueve. Cuando hay personas humildes de corazón, quebrantados de corazón, que reconocen a Dios, Dios está ahí. Increíble, ¿no? Esa es la esfera donde Dios se está moviendo. Y porque también el Señor dice que nosotros caminemos con Dios y tenemos que tener la naturaleza de Dios. Entonces, ahí es donde andamos en el Espíritu. El que camina con Dios, lo primero que tiene en su vida es paz. Dice la Biblia, la paz que la da Jesús no la da nadie, porque es una paz duradera, verdadera, una paz eterna que está dentro de nosotros. Y nosotros podemos caminar seguros con Dios, porque estamos caminando con Dios, con paz, con humildad de corazón, con quebranto de corazón y en santidad. Y mire donde habla otro poquito de Enoc, es en el libro de Judas, el último libro antes del Apocalipsis. Dice, vamos a ver el versículo 14 de Judas,
1, porque hay un solo capítulo, dice el versículo 14, dice así: de estos también profetizó Enoc. Después vamos a ver quiénes son estos. Séptimo desde Adán. Acuérdese que era séptimo en la línea genealógica de Adán, era el bisabuelo de Noé. Diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas, vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Han hablado contra él. Enoc profetizó. ¿Qué profetizó? Esto es lo que estamos mirando, contra los falsos maestros, contra los falsos enseñadores, contra los corruptos, que predican falsedades. Porque no hay otro camino, hermanos. A ver, cuando uno se convierte, dice, yo estoy en los caminos del Señor. ¿Está caminando con Dios o con quién camina? Porque hay muchas formas de caminar. Ahora, ya sabemos que no caminó con Dios los 365 años. Yo me pregunto, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo hizo para caminar los 365 años con Dios? Y bueno, caminó en la esfera que estamos enseñando, caminó con Dios en la santidad, con la humildad, con el corazón quebrantado, y ahora nos respondemos, claro. Ahora, Enoc profetizó de todas estas personas y dice que Enoc fue traspuesto por Dios y se lo llevó. ¿Qué significa la palabra traspuesto? Otro que estuvo traspuesto también se llama Elías. No vieron la muerte, eso es traspuesto, que Dios se lo sacó de acá, así como nosotros, como si yo estoy sentada, Dios viene y me lleva, me traspuso allá, a otro lado, me llevó a otro lado. Ahora el Espíritu se lo llevó y no vieron la muerte, lo traspuso. Dice, lo sacó de en medio. Traspuesto significa sacar de en medio súbitamente. Súbito es algo así, inesperado, así, una cosa así. Lo sacó de en medio, lo traspuso súbitamente. ¿Eso de qué nos está hablando a nosotros? ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo lo llevó? Nos está hablando que pronto, hermanos, estamos predicando, ya estamos mirando, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que el Señor viene pronto y nos va a hacer lo mismo a nosotros. Si usted está caminando con Dios, si usted está en el lugar, en el área esa del Señor, está viviendo con un corazón quebrantado, está humilde de corazón, está viviendo en santidad, en limpieza, orando, buscando a Dios, ¿sabe qué? El Señor, dentro de poco vamos a escuchar la trompeta y el Señor nos va a trasponer, tal cual, como dice acá. Qué hermoso, ¿no? Está tan claro. Nos va a llevar con Él. Nos va a llevar con Él. ¿Sabe qué? Nosotros ahora, en el rapto, Dios nos lleva con Él. Él viene, no baja a la tierra, sino en las nubes, y nos traspone, nos saca súbitamente de acá y nos lleva con Él. Pero en la segunda venida, nosotros volvemos con Él. Ahí está la diferencia. Acá nos lleva con Él y en la segunda venida nos traspone, nos lleva con Él. Por eso, hermanos, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere ayudarnos. Y en estos días de pandemia, en estos días difíciles que estamos viendo, porque es difícil, hermano, estos días muy difíciles que estamos viviendo, de angustia, de soledad, de incertidumbre, de tantas cosas. ¿Sabe qué? Si usted camina con Dios, no tiene problema, porque usted, ¿qué está esperando? Esto, que el Señor venga y nos saque súbitamente y nos lleve con Él. Está esperando eso.
Pero si usted se amarga, piensa, piense un poquito. Qué hermoso es caminar con Dios. Qué hermoso es estar con Dios. ¿Qué me importa lo demás? ¿Qué me importa lo que pasa? Sí, vamos a orar por los demás, vamos a orar por lo que pasa, vamos a orar por todas las situaciones, pero yo en mi corazón, en su corazón, tiene que estar con esa certeza esperando, mientras caminamos, que el Señor venga y nos trasponga y nos lleve con Él. No sé si está esperando eso. Y estamos, mientras tanto, caminando con Dios, orando, buscándole, orando por otros, teniendo misericordia de otros, ayudando a otros. Y eso es lo que el Señor quiere. Y pudiéramos orar, dándole gracias. Yo no sé si todos estos estudios abren su mente, abren su corazón, para que usted no se quede ahí. Crezca, hermano, crezca en el Señor. Amén. Y vamos a orar. Voy a orar por ustedes, especialmente por aquellos que se sienten solos, aquellos que pareciera que nadie los ayuda. No importa si no tenés ayuda humana, pero acordate que si estás caminando con Dios, Dios te va a llevar. Y eso es lo más glorioso, que Dios nos va a llevar. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias por esa fe inquebrantable que lo que estamos escuchando es este gran hombre que caminó contigo y tú lo traspusiste, lo llevaste. Así también es lo que tú nos has prometido a nosotros, trasponernos, llevarnos a la eternidad. Y estamos esperando. ¿Y qué hacer en este mundo tan terrible? Estamos esperando y creyendo de que tú vas a venir pronto y nos vas a llevar, igual como lo llevaste a Enoc. Gracias te damos en esta noche y seguimos creyendo y confiando en el poder y en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.